Bien, vamos a pasar a la última parte de la clase de tomografía, donde vamos a hablar de los tumores cerebrales, vamos a hablar de las infecciones del sistema nervioso y vamos a hablar también sobre la hidrocefalia. Ya esto es un poquito más complejo para ustedes, yo no les voy a exigir tanto, simplemente les voy a poner alguna muestra por aquí. Vamos a ver algo que ustedes puedan entender y conocer de forma grosera. Ustedes saben que los tumores más frecuentes del sistema nervioso son los tumores metastásicos, más sin embargo a nosotros los neurocirujanos no nos llegan con tanta frecuencia porque el CA primario pues obviamente ya ha dañado todo y estos pacientes tienen una mortalidad bastante alta. Las lesiones metastásicas del sistema nervioso son lesiones muy bizarras, pueden ser únicas o múltiples, pueden parecer otra cosa también, pero con el tiempo se va adquiriendo cierta experiencia y uno la va detectando. A veces con la historia clínica del paciente de un cáncer primario ya conocido, de un sea de mama, de un cáncer de pulmón, de riñón, etcétera, ya usted puede tener una idea de que lo que tiene en la cabeza el paciente es una lesión metastásica. Como vemos aquí, por ejemplo, pueden ser múltiples, tenemos esta lesión metastásica aquí, pero tenemos estas grandotas aquí. Miren una aquí, una con componente hemorrágico, varias pequeñitas. Pero los tumores primarios, los malignos, se diferencian muy bien de los tumores benignos. Los tumores malignos no hay tal masa como tal definida, son lesiones muy infiltrativas que están dentro del parenquima cerebral. Yo siempre le hago la comparación a los pacientes cuando los vamos a operar de que estos tumores malignos son como un pulpo donde hay una gran cabeza. Hay una gran cabeza, pero que hay tentáculos, hay brazos que nosotros no podemos ver y que en la cirugía vamos a quitar esa cabeza, pero que lamentablemente esos tentáculos, esos brazos se quedarán y que esos brazos, esos tentáculos a su vez formarán una cabeza que a su vez formará más tentáculos y más brazos. Por lo tanto, la cirugía en los tumores malignos nunca se habla de cirugía radical o total. Uno quita, hace una recesión de los márgenes tumorales que más o menos se ven a simple vista, pero que siempre queda masa tumoral. Miren, este es un tumor infiltrativo, maligno, con mucho edema perilesional, pero fíjense que no hay tal masa. Ahora, en esta tomografía con inyección de medio de contraste se ve el borde bien delimitado del tumor y necrosis dentro del tumor y edema perilesional. Este es un glioblastoma multiforme que quiero que ustedes lo recuerden en tomografía, pero que se ve mejor en resonancia magnética. Esta clase es de tomografía, no es de resonancia magnética. Pero sin embargo, se lo quise señalar porque el glioblastoma multiforme es el tumor maligno más frecuente. Se ve siempre muy bonito, se ve bien claro, con borde bien delimitado en la resonancia magnética. Más sin embargo, en la tomografía puede pasar desapercibido. Esta tomografía, si yo le inyecto medio de contraste, puedo verlo así, pero si le hago una resonancia puedo verlo así. Esta es una tomografía simple, sin inyección de medio de contraste, donde el tumor se esconde prácticamente y solamente veo un edema cerebral con desplazamientos de línea media. Cuando le inyecte contraste o cuando le haga una resonancia con contraste puedo verlo mucho mejor. Es decir, tiene que saber usar las herramientas que hay para detectar un tumor maligno que se esconde como una sombra oculta ahí dentro del sistema nervioso y que está esperando cualquier momento acechando, para dar los síntomas de hipertensión intracraniana y deteriorar a este paciente. Usted lo descubre cuando le inyecta contraste o cuando le hace una resonancia, lo saca a la luz y ahí usted puede verlo mejor y tratarlo. No va a vencer esa batalla, pero puede ganar tiempo con la cirugía y con las otras modalidades de tratamiento que hay. Este es otro tumor de fosa craneana posterior maligno que se ocurre en la edad pediátrica, que es el meduloblastoma. El tumor de la edad pediátrica maligno más común es el meduloblastoma
y es en fosa craneana posterior. El tumor maligno más común del adulto es el glioblastoma multiforme, es siempre supratentorial. Se diagnostica bien por resonancia magnética, por tomografía con contraste se puede ver perfectamente bien, pero en tomografía sin contraste lo que uno ve es prácticamente el edema. Muchos tumores tienen calcificaciones como esto, que puede ser un oligodendroglioma, y se pueden ver las calcificaciones, más sin embargo la masa tumoral no se ve, lo que se ve mucho edema perilesional. Los tumores benignos, pues obviamente los gliomas de bajo grado se ven como si fuese un infarto. Siempre le he dicho a los estudiantes que entre un infarto cerebral, un glioma de bajo grado y un área de encefalitis o de inflamación cerebral focal, casi no hay diferencia por tomografía, se ven muy parecidos. Hay que inyectarle contraste, hay que hacer resonancia magnética, excepto para diferenciar entre uno y otro. Los tumores atrocitarios también se pueden ver, estos quistes atrocitarios, el atrocitoma quístico. Se puede ver el nódulo tumoral con esta gran cavidad quística, con esta pared que refuerza el medio de contraste, pues se puede ver claramente con una tomografía. El tumor benigno más frecuente, que es el meningioma, se ve muy bien el tumor, se ve conectado a la dura madre, como aquí también conectado a la dura madre, o aquí al ala del efenoide, y se ve bien el límite de demarcación entre lo que es tumor y lo que es parénquima cerebral. Esto es un meningioma, tumor que se reseca, que se hace una resección muy bonita de ese tumor y que el paciente tiene una expectativa de vida media normal a la población normal después que la resección es completa. Y los tumores, los gliomas de bajo grado, que no tienen ese componente maligno que es el glioblastoma multiforme, pero más sin embargo, los pacientes casi nunca se terminan de curar por completo porque siempre la recidiva aparece de nuevo. Tumores dentro del tercer ventrículo, un papiloma del plexo coroideo del tercer ventrículo, se puede ver por tomografía. Podemos ver aquí un adenoma de hipófisis por tomografía también, aunque lo ideal para estos estudios es la resonancia magnética. Esto es una resonancia magnética realmente, esto es una tomografía, pero no encontré papiloma del plexo coroideo por tomografía y lo puse aquí. Infecciones, en el curso de una neuroinfección, usualmente lo que primero aparece es un área de encefalitis. Recuerde que le dije que la encefalitis, al igual que el infarto cerebral y el glioma de bajo grado, dan imágenes muy parecidas. Lo que los diferencia es la clínica, la forma de presentación. Obviamente un paciente con esta imagen, con cuadro infeccioso, de alteración del nivel de conciencia, rigidez de nuca, fiebre, de alta intensidad y denota obviamente que es una infección, una encefalitis. Luego estos pacientes mejoran y debutan con un cuadro de un absceso cerebral donde ya no predomina el cuadro infeccioso porque la infección está controlada, el pus está limitado y se forma esta cápsula que capta en medio de contraste con edema por compresión de los vasos y hay material purulento dentro de esa formación encapsulada. Este paciente puede estar perfectamente bien, a veces no pasa por el cuadro de encefalitis y debuta con el absceso cerebral único, sin cursar por esta fase. Estos pacientes usualmente neurológicamente están muy bien, si tienen síntomas lo tienen por lesión ocupativa de espacio intracraneal, pero no están tan tóxicos como están estos pacientes. Y estos se tratan quirúrgicamente y tienen un pronóstico muy favorable cuando se drena el material purulento y se lava rigurosamente esa cavidad del acceso. Estos son accesos cerebrales, son bien redondos. ¿Cómo se diferencia un acceso cerebral de un glioblastoma multiforme? Porque son bien redondos y la cápsula capta el contraste de forma adecuada. El glioblastoma multiforme es una masa heterogénea, como su nombre lo dice, de forma variable. En este país tenemos que ver mucho esta imagen. Esto es un acceso por toxoplasmosis, la cual obviamente sin contraste no se ve muy bien, se ve solamente el edema. Siempre que ustedes vean esta área de edema central,
y que luego le inyectan contraste y aparece este acceso. Es un acceso por toxoplasmosis muy común en los pacientes inmunocomprometidos, sobre todo los que tienen HIV positivo. Si ven, un paciente tóxico, muy descompensado neurológicamente, con un cuadro muy característico de infección aguda y con déficit neurológico. Y con esta tomografía, pues envíenle a hacer el HIV porque lo más probable es que lo tiene positivo. Podemos ver, por ejemplo, encefalitis infecciosas víricas con tomografías muy misceláneas y bizarras que se ven en pacientes en unidad de cuidados intensivos bajo ventilación mecánica, que no podemos determinar cuál es el cuadro infeccioso. También podemos ver quistes por citicerco por tomografía, que son estas vejigitas únicas o múltiples, con unas cápsulas que mínimamente captan en medio de contraste, que podrían simular un acceso cerebral, pero no captan en medio de contraste. Son quistes por citicerco. La hidrocefalia son entidades que podemos valorar muy bien por tomografía. La hidrocefalia es una dilatación ventricular a expensas de una acumulación de líquido con aumento de la presión intracraneal y aumento de la presión del líquido cefalorraquídeo en los ventrículos. Se ven los ventrículos grandes, como se ve por aquí. Prácticamente los ventrículos se ven todos comunicados. No se puede diferenciar el tercer ventrículo. Miren, esta es una tomografía normal prácticamente. Fíjense aquí las actas anteriores, como están de los ventrículos laterales. Miren el tercer ventrículo, que prácticamente es una cavidad virtual, y esta es una tomografía normal. Ahora, esta es una tomografía con hidrocefalia ambas, posiblemente hidrocefalia de paciente adulto, no parecen niños, y muy importante que vemos es que los ventrículos están comunicados, están dilatados. Hay una forma para valorar la hidrocefalia, que es lo que se llama el índice de Evans. El índice de Evans se traza una línea que va desde las astas frontales hasta la otra asta frontal, y se divide desde una línea que vaya desde la porción más gruesa del hueso en su cara interna hasta la porción más distante del hueso en su cara interna, es decir, de la porción más ancha del cráneo, de aquí a aquí. Entonces se divide esta línea entre esta línea y tiene que dar en el índice de Evans mayor de 0.30 para que sea positivo de diagnóstico de hidrocefalia. Si da por debajo, pues entonces no es hidrocefalia. Una forma práctica también de buscar el índice de Evans es que esta distancia que hay de aquí a aquí, o de aquí a aquí, tiene que tener menos de un tercio de la distancia que hay de la porción más ancha del cráneo en su cara interna del hueso correspondiente. Ese es el índice de Evans. Vemos también en las hidrocefalias que los surcos cerebrales están borrados, se borran por aumento de la presión intracraneal. Esta hidrocefalia, pues podemos ver también edema periventricular en la hidrocefalia, dependiendo del corte. Vamos a ver que las actas temporales se ven, las cuales normalmente no deberían de verse, y el tercer ventrículo se ve que normalmente no debería de verse. Mire aquí cómo no se ve el tercer ventrículo. Se ve, usualmente es una hidrocefalia. No debería de verse, es una brecha prácticamente. Aquí incluso el cuarto ventrículo está dilatado y hay edema periventricular, es decir, el líquido cefalorraquídeo está aumentando tanto la presión que difunde a través del epéndimo en el espacio intersticial cerebral. Fíjense que aquí los surcos cerebrales prácticamente no se ven. Bien, esta es una hidrocefalia del niño, del infante. Se puede ver este signo, que es el signo de Mickey Mouse. Mire el ratoncito Miguel aquí, miren las orejitas, miren los cachetitos y la naricita de Mickey Mouse. Esto está en los libros. Asimismo se dice signo de Mickey Mouse en la tomografía cuando hay hidrocefalia. Y la hidrocefalia, pues siempre hay una causa que la provoca, muchas veces son congénitas, pero otras veces son adquiridas, como este tumor que está aquí comprimiendo el cuarto ventrículo, pues obstruye el drenaje del líquido cefalorraquídeo y por lo tanto va a aumentar
el espacio intraventricular, provocando este aumento de la presión intracraneal y aumento de la presión del líquido cefalorraquídeo por este tumor. Hay circunstancias especiales, por ejemplo, como son la hidrocefalia del envejeciente, donde el cerebro está atrófico. A medida que envejecemos, el cerebro adopta una atrofia córtico-subcortical, es decir, se atrofia desde afuera hacia adentro y desde adentro hacia afuera. Cuando se atrofia de afuera hacia adentro, se ven todos los surcos cerebrales bien definidos con mucho espacio subaranoideo. Y desde adentro hacia afuera, pues consecuentemente los ventrículos se dilatan, pero no hay aumento de presión intracraneal. Es lo que le llama hidrocefalia normotensiva o hidrocefalia evacua o síndrome de Hakim. En muy pocos casos hay trastorno real de la absorción del líquido cefalorraquídeo y este paciente pues obviamente sí hay aumento de la presión intracraneal y va a presentar trastorno cognitivo, trastorno para la marcha, el paciente no controla los esfínteres vesicales en muchas ocasiones y ahí sí hay que colocar una válvula. Pero muchos envejecientes después de los 65 años siempre reportan la tomografía atrofia córtico-subcortical y hidrocefalia normotensiva o hidrocefalia evacua, que no se hace nada en la mayoría de estos casos. Si el paciente no tiene ninguna sintomatología, no se hace nada y se tranquiliza al paciente y a los familiares diciéndoles que eso son cosas propias de la edad que no tienen ninguna traducción clínica. En los niños, de forma congénita, pueden nacer con la hidrocefalia, muy característica de estos niños con hidrocefalia congénita, que nace con macrocefalia, la cabeza bien grande, con aumento de la tensión en la fontanela anterior, esa mirada en sol naciente o sol poniente, porque el globo ocular está dirigido hacia abajo, se ven las venas tortuosas en el cuero cabelludo. Estos niños siempre están desnutridos porque todo lo que comen lo vomitan. Y cuando le hacemos la tomografía, apenas un poquito de cerebro formando la corteza cerebral y todo está lleno de líquido cefalorraquídeo. Esa es la hidrocefalia típica del infante que nosotros vemos en los hospitales pediátricos. Esto es una lucha terrible porque cuando se colocan las válvulas muchas veces se infectan, se tapan. A veces algunos de estos casos hay que tratarlo por endoscopía y no tratar de no colocarle válvula. Algunos pues la endoscopía no funciona y es válvula que hay que colocarle. En definitiva, los familiares y los médicos sufrimos muchísimo cuando tratamos a estos niños porque dan muchos problemas durante toda su vida. Al final la calidad de vida es muy mala y fallecen todos casi siempre de forma muy temprana. Bien, dimos esta clase apresurado porque yo tengo un hijo hiperactivo y con déficit de atención que me está tocando la puerta y lo han escuchado ladrar por ahí en algunas clases y es que quiere que yo salga a jugar con ellos. Pues repasen este video para que les saquen provecho y lo disfruten.